La justicia social y los derechos humanos son un tema fundamental en la sociedad contemporánea, pero ¿cómo se abordan desde diferentes perspectivas teóricas? En este video exploraremos dos teorías clásicas, la perspectiva marxista y la perspectiva weberiana. Marx veía la justicia social como una lucha de clases donde la explotación económica y la opresión son resultado de la propiedad privada de los medios de producción. Por otro lado, Weber, sociólogo alemán, abordaba la justicia social desde una perspectiva más enfocada en la racionalidad y la burocracia. A continuación exploraremos cómo estos dos puntos de vista abordan la justicia social y los derechos humanos y qué implicaciones tienen para la comprensión de estos temas coyunturales. Acompáñenos y exploremos cómo Marx y Weber nos ayudan a entender la justicia social y los derechos humanos de manera diferente. Gaza, un territorio en conflicto permanente. Más de 70 años de ocupación, bloqueo y violencia. ¿Qué significa justicia social y derechos humanos en este contexto? La perspectiva marxista analiza la situación en Gaza como una forma de imperialismo y colonialismo. La ocupación israelí es una expresión de la lucha de clases y explotación económica. La economía de Gaza es controlada por Israel, que impone un bloqueo que ahoga el desarrollo y perpetúa la pobreza. La población palestina es explotada y marginada. La lucha de clases es fundamental para entender la situación de Gaza. La población palestina se enfrenta a la opresión y la explotación por parte de la clase dominante israelí. La justicia social y los derechos humanos son fundamentales en Gaza. Esto implica la lucha por la autodeterminación, la igualdad y la justicia. La justicia social y los derechos humanos en Gaza requieren una solución política y económica que aborde la raíz del conflicto. La solidaridad internacional y la lucha conjunta son fundamentales para lograr un cambio real. La situación en Gaza es un recordatorio de la importancia de la justicia social y los derechos humanos. La perspectiva marxista nos ayuda a entender la complejidad del conflicto y a encontrar caminos para la transformación y la liberación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz y voy a hablar de Weber. Weber fue un pensador clave para entender cómo se ejerce el poder y cómo se justifica la autoridad dentro de la sociedad. Él decía que el Estado es aquella institución que posee el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. Si aplicamos esta idea al caso de Gaza, encontramos que ese monopolio se ha fragmentado. Por un lado el Estado de Israel y por otro las autoridades de Palestina y en el caso de Hamas reclaman la legitimidad del uso de la fuerza. Sin embargo, ninguno de los dos ejercen ese poder en pleno, lo que genera una dominación sostenida más en la coerción que en la legitimidad. Weber distingue tres tipos de dominación tradicional. Está la carismática, tradicional y legal racional. En Gaza podemos ver una mezcla de esas formas. Israel actúa desde una dominación legal racional basada en instituciones, leyes y burocracia, mientras que el liderazgo palestino, especialmente en el grupo Hamas, se apoya en una dominación carismática y tradicional, ligada a la religión y a la resistencia nacional. Esa combinación hace que la violencia se mantenga como una herramienta política y dificulta el respeto por los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal.
Weber también habla de dos tipos de orientación moral en la política: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción se guía por los principios y valores absolutos sin pensar tanto en las consecuencias. Y la ética de la responsabilidad, en cambio, considera los resultados reales de las acciones. En Gaza los actores políticos muchas veces actúan solo desde la convicción, justifican ataques o bloqueos en nombre de la defensa, la seguridad o la fe, pero sin asumir la responsabilidad por el impacto humano. Esto ha llevado a violaciones constantes en los derechos humanos y a una situación de injusticia social. Desde la mirada de Weber, el conflicto en Gaza no solo es un problema territorial o religioso, sino una crisis de legitimidad y de ética política. La paz y la justicia social solo serían posibles si los líderes asumieran una acción política basada en la responsabilidad, donde el poder se ejerza con conciencia de sus consecuencias y por respeto por la dignidad humana. En ese sentido, Weber nos invita a pensar que la política no como dominio, sino como servicio ético hacia el otro.